gloria tengan todos ustedes, preciosos reyes amados. Bienvenidos a la hermenéutica de este Shabbat, que estamos junto al Padre bueno Jehová Dios, que está en su diván descansando. Por eso nosotros también entramos en su descanso para tener comunión con Él en este día de gozo y de júbilo. Y lo entronizamos diciéndole a Él: gracias Padre Santo, bueno y fiel Jehová Dios, que has tenido a bien desde un principio separar este día para tener comunión con tus hijos de pacto, con tu pequeña manada. Eres un Dios bueno y fiel, eres grande, poderoso. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre bueno Jehová Dios, por ser un Dios de pacto, un Dios inconmovible, un Dios inmutable, que siempre permanece fiel a su palabra y que hoy nos ha convocado a tener comunión plena contigo, Padre Santo, para adorarte, para alabarte, para glorificarte, para abrir nuestro corazón y darte todo lo que anhelamos, que siempre es conforme a tu voluntad buena y perfecta. Gracias, Padre, porque nos escuchas, porque siempre estamos junto a ti, porque nuestra voz es familiar para ti, Padre Santo, y es porque tenemos alta estima por ti, por tu bendita palabra, por tus mandatos, leyes y preceptos, y por eso hoy estamos cortados y apartados para glorificar tu santo nombre. Eres bendito, eres santo, eres grande, poderoso y majestuoso, Jehová Dios. No nos cansamos de glorificar tu santo nombre, no nos cansamos de decirte que te amamos y que estamos plenamente agradecidos porque hoy nos recibes en tu regazo para tener comunión fraterna contigo, para recibir de ti direccionamiento, guiatura, corrección, exhortación y también promoción en una semana victoriosa que preparas para cada uno de nosotros. Bendecimos tu trono, bendecimos tus leyes, bendecimos tus mandatos y nos apegamos a ella porque tú eres un Dios majestuoso. Y decimos con gozo y con júbilo: el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Estamos celebrando el segundo Shabbat del mes bíblico número 11 e iniciamos con la primera lectura, que está tomada de Isaías 58, versos del 7 al 10. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Jehová te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Jehová, responderá. Cuando lo llames, dirá: aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Amén. El salmo es el 112, en los versos 4 al 5, 6 al 7, el 8a y 9. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Brilla como luz en las tinieblas para los de recto corazón. Él comprende, es clemente y misericordioso. Le va bien al compasivo y que presta, y lleva sus negocios en conciencia. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Pues nada logra
será eterno. No tiene miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está firme, nada teme. Es generoso en dar a los pobres. Su honradez permanece para siempre. Su cuerno aumenta en gloria. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Segunda lectura. Está tomada de 1 de Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. El Evangelio es de Mateo 5, versos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Amén. En cuanto a la ley espiritual, está tomada de Mateo 5, verso 13a y 14a. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. El complemento en Isaías 58 es el verso 7. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. En 1 de Corintios capítulo 2 el versículo es el 5. Para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y el Salmo 112, el verso es el 7. No tiene miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor. Ley y complemento sin referencias, ajustado al único mensaje hermenéutico. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Compartirán su pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a su casa. Vestirán al que vean desnudo y no volverán la espalda a su hermano, para que su fe se apoye no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. No tengan miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor. Y el título es La sal y la luz manifiestan el amor al mundo. Amén. En cuanto a la introducción de esta hermenéutica, tenemos que hoy las Escrituras dejan ver lo que corresponde a las actividades cotidianas de la Eclesía.
Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Veamos la forma de proveer de Yeshua en el desierto en Juan 6, versos del 5 al 7. Jesús pues levantó a los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo, teniendo en cuenta que 200 monedas de plata representa el salario de 8 meses, o sea, era buen dinero. Estructuralmente, las escrituras de hoy nos desafían a dar. Amar significa dar, de acuerdo a Juan 3:16. Asimilemos de una vez que la Eclesía no es una organización sin fines de lucro para proveer bienestar material al mundo, sino que está desafiada a proveer para las necesidades legítimas de la humanidad. Profundicemos en el relato de la multiplicación en el desierto desde otro evangelio, en donde el ungido, o sea, el Cristo, aumenta la exigencia. Lucas 9:13 dice: denle ustedes de comer. Les dijo Jesús, y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. No puede ponerse peor la frustración para la Eclesía, que quiere servir, quiere obedecer, solo que hay un pequeño detalle, y es que no cuenta con la dotación de alimentos, ni con los medios económicos, y mucho menos logísticos, porque están en medio del desierto, como para satisfacer la orden enfática del maestro. El momento se torna tenso, muy frustrante. Quieren obedecer, pero no tienen cómo. Prosigamos con Lucas 9, ahora de los versos del 14 al 17, para ver cómo salieron de semejante demanda interpuesta por el Mesías Rabí a sus discípulos. De hecho, había unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Y es que no hay forma que la Eclesía pueda suplir las necesidades de cualquier índole que tenga el mundo sin ser la primera en presentar sus ofrendas, sus obras de piedad ante el bien amado, Yeshua HaMashiach. Aunque la orden es que la Eclesía supla para las necesidades del mundo, esto no lo podrá hacer si primero no procura continuamente sacrificar en primer lugar sus obras de piedad para Jehová. El fallo de los discípulos en la multiplicación de los alimentos en el desierto fue centrar la mirada en la necesidad misma, sin procurar primeramente suplir su semilla a aquel que tiene capacidad para hacer abundar los mejores manjares en el desierto. Las 12 cestas llenas se corresponden con la Eclesía, que en principio está manifiesta en los 12 discípulos, conectados a Yeshua, y poseían la habilidad para suplir cualquier cosa, aunque no estaban conscientes de ello, siempre y cuando cultivaran su comunión con el amado proveedor, el esposo fiel de la Eclesía, Yeshua HaMashiach. En definitiva, amados hermanos, si no permanecemos en comunión con Yeshua HaMashiach, sacrificando adoración por medio de la oración,
obediencia por medio de los ayunos y servicio por medio de nuestros diezmos y ofrendas, nos quedaremos sin los 5 panes y los 2 peces que de continuo debemos ofrendar al Señor para que como eclesía nos sea conferido de lo alto y por medio del Ruach HaKodesh los medios para sufragar las primeras necesidades de la eclesía de arrepentimiento, conversión y santificación que tanto requiere el mundo para saciarse del hambre, del techo de cobertura y de las vestiduras de santidad. Puntualmente observemos la advertencia que nos hace Jehová por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 22, versos del 23 al 31. Se me dirigió esta palabra de Jehová: Hijo de hombre, dile a Jerusalén, eres como una tierra que no ha recibido ni lluvia ni aguaceros en tiempo de siembra. Los que en ti mandan son como un león rugiente que desgarra su presa, devoran a la gente, les quitan sus bienes y sus joyas, y por su culpa las viudas son cada vez más numerosas. Tus sacerdotes han menospreciado mi ley y profanado lo que me está consagrado. No han distinguido entre lo que es santo y lo que es profano. No han mostrado la diferencia entre lo impuro y lo puro. Han ignorado mis sábados y entre ellos me han sentido deshonrado. Tus jefes se comportan en el país como lobos que desgarran una presa, que derraman sangre y condenan a muerte a la gente para sacar algún provecho. Durante este tiempo, tus profetas tranquilizan a la gente con visiones engañosas y predicciones mentirosas. Dicen palabra de Jehová, siendo que Jehová nada ha dicho. Los propietarios se dedican a la violencia, cometen robos, maltratan al pobre y al indigente y le niegan sus derechos al forastero. He buscado entre ellos a un hombre que construyera una muralla y se enfrentara conmigo sobre la almena para impedirme que destruyera al país, pero no lo he hallado. Entonces he desencadenado mi cólera contra ellos. Los he exterminado con el fuego de mi furor y he hecho que recaiga sobre su cabeza su mal comportamiento. Palabra de Jehová. Los apóstoles Pedro y Juan eran asiduos practicantes fervorosos de las 3 horas de oración en el templo a diario, y cada vez que estaban en Jerusalén lo practicaban como aprendieron de su maestro Yeshua HaMashiach. Por ello estaban provistos del poder de Jehová. Cuando un mendigo cojo o lisiado se acerca para pedir limosna para su manutención, le dan algo mucho mejor, su sanidad divina por el poder de la comunión con el nombre y la sangre del amado Yeshua HaMashiach. De otra manera, su respuesta hubiese sido: ahorita no cargo efectivo, no hemos ido al cajero, todavía no he cobrado, o cuando tenga, te doy. Quien solo opera en la dimensión física cuenta con recursos limitados, pero quien permanece en comunión con Jehová posee los recursos ilimitados para liberación, salvación y prosperidad que aqueja a la humanidad. Llamados a ser sal y luz del mundo, parece una labor tan difícil como la que tenía el apóstol Pablo en la perversa ciudad de Corinto. Un solo hombre equipado con la fuerza de Jehová debilitó por completo el sistema pagano de adoración de Astartés, que hasta su templo se desmoronó por completo. Esto y más a continuación. En cuanto al Evangelio, recuerden que está tomado de Mateo 5, versículos del 13 al 16,
Y en el diagnóstico tenemos que inmediatamente después de hablar las bienaventuranzas que describen el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos y sus dichas, Yeshua procede a enumerar algunas de sus responsabilidades. En toda nación sus ciudadanos tienen derechos y deberes, y en el reino de los cielos no es la excepción. Como todo ciudadano, hay ciertos deberes que debemos cumplir, y en los siguientes versículos Yeshua hace uso de dos metáforas para dejar claro lo que se espera de aquellos que decidan seguirlo. Cuando nos habla en el verso 13a, ustedes son la sal de la tierra, separa a sus discípulos de los demás oyentes, escribas, fariseos, entre otros, quienes no son la sal de la tierra. Ustedes también es plural y por lo tanto describe a la eclesía. La sal no solo se usa para sazonar, sino también para preservar la comida. Como unos lentes, su utilidad supera su tamaño. La sal no es cara, pero si lo fuera, aún la necesitaríamos, no solo para sazonar o preservar los alimentos, sino para mantener la vida. Además, se usaba para sellar los pactos. La sal, entonces, es la metáfora perfecta para el pueblo de Dios. Tenemos la responsabilidad de transformar el entorno en el que nos encontramos, así como la sal transforma los alimentos. La sal de la tierra para preservar al mundo de la putrefacción y destrucción. A menudo somos pocos en número, pero no importa. Del mismo modo que unos pocos granos de sal pueden hacer una gran diferencia en la comida, también algunos pocos cristianos fieles pueden hacer una gran diferencia en el mundo. Y lo más importante de la sal, permanecer en pacto con Jehová Dios, como lo establece Levítico 2, verso 13. Pues así como la alianza con tu Dios es alianza de sal, también estará la sal en tus ofrendas, todas serán saladas. Ahora, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? En el verso 13b, había una especie de sal en Judea que se generaba en el Mar Muerto, también conocido como el lago de Asfaltites, la cual se llamaba sal bituminosa y que fácilmente se volvía insípida y no tenía otro uso que esparcirse en una parte del templo para prevenir resbalar en clima húmedo. Esto es probablemente a lo que Yeshua se refiere en estos versos y nos advierte que no nos pongamos demasiado cómodos, porque si la sal pierde su sabor, ya no vale para nada. La sal no puede cambiar su estructura química, pero sí puede ser alterada, perdiendo su sabor y su valor, y ya no puede ser salada de nuevo. En el verso 14a nos dice, ustedes son la sal del mundo. La luz es una metáfora muy conocida en las Escrituras. Lo podemos ver en el Salmo 36, verso 10b. Dice de Dios, es por tu luz que vemos la luz. En el Salmo 119, verso 105, dice de las Escrituras, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. En Isaías 42, verso 6d, dice de Israel que Dios pretendía de ellos sean luz para todas las naciones, es decir, de todo el mundo. Y en Juan 9:5 dice de Yeshua, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ahora Yeshua les dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, porque no solo somos receptores de la luz, sino también somos dadores de esa luz, lo que es necesario, porque el tiempo de Yeshua en la tierra era limitado
y por ello encarga a sus discípulos de iluminar el mundo a través del testimonio de la palabra manifestada en sus obras buenas, como lo veremos en el verso 16. Yeshua compara a los cristianos con la luz del mundo, lo cual solo es posible cuando el dador de luz mora en el corazón del discípulo, tal y como lo declara la Escritura en Juan capítulo 8, verso 12. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Nuestra luz viene de nuestra relación con Cristo. Nuestra luz no es nuestra, sino el reflejo de la luz de Yeshua en nosotros. En el versículo 15 nos dice: nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Yeshua está explicando que es ilógico encender una lámpara para esconderla. Todo lo contrario, debe estar en un lugar visible y alumbrar en toda la casa. De esta misma manera, la eclesía debe alumbrar valientemente en este mundo que está en oscuridad y densas tinieblas. Y al ser luz, no debemos buscar nuestra propia gloria, sino la gloria del Padre. Una eclesía que vive la cultura del reino debe ser de influencia para la salvación de las almas. En el versículo 16 nos dice: hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. El sol es la estrella principal y central del sistema solar. Su función primordial es la de proporcionar luz, calor y energía a la Tierra. Esta función es de gran importancia, ya que permite la existencia de vida en nuestro planeta. De igual forma, los cristianos debemos irradiar la luz de Cristo para que produzca el nacer de nuevo en más seres humanos a través de la proclamación de la palabra de vida. Como lámparas, los discípulos de Cristo tenemos propósito y debemos vivir de una manera que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Y estas surgen por poner en práctica el amor cristiano, de amarnos unos a otros. Los que rechazan a la eclesía y sus enseñanzas no pueden desechar fácilmente su testimonio de estar dedicado a servir a otros. En cuanto al pronóstico, Yeshua sigue instruyendo de cómo es el comportamiento de un ciudadano del reino. Primero, cumplir con la constitución del reino, como él mismo lo hace, presente en los versículos del 17 al 20, que contiene la vigencia de la palabra y la declaración de que Yeshua cumple con la ley y los profetas, porque él no vino a abolir la palabra de Dios, sino a liberarla de la manera errada y manipulada que los fariseos y escribas la habían interpretado. Segundo, en el versículo 20, Yeshua exige que nuestra justicia supere la de los escribas y fariseos, exigiéndonos mucho más que simples actos externos. Y es que los fariseos y escribas tenían muchos problemas. Ellos buscaban para ellos mismos la gloria que pertenecía a Jehová Dios en el capítulo 6, versos 2 y 5. Honraban a Dios con los labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. En el capítulo 15, verso 8, estamos hablando de este mismo evangelio de Mateo. Enseñan preceptos humanos como si fueran doctrina. Capítulo 15, verso 9, capítulo 23, versículos del 16 al 22.
fallan en observar los asuntos más importantes de la ley, capítulo 23, verso 23, y aunque por fuera sean presentables, por dentro están llenos de huesos muertos y de toda suciedad, en el capítulo 23, verso del 25 al 28. Yeshua les llama hipócrita en varias ocasiones, una de ellas en este mismo capítulo 23, verso del 13 al 29. En tercer lugar, los versículos 21 y 48, en ellos Yeshua elabora y lleva de lo carnal a lo espiritual las enseñanzas sobre la ira, el adulterio, el divorcio, las promesas, la retaliación y el amor. Lo que exigen estas enseñanzas nos parece tan abrumador que apenas podemos leerla. Quizás estas enseñanzas son la manera en que Yeshua nos hace reconocer lo mucho que necesitamos la gracia de Dios para efectivamente amarle sobre todas las cosas y cumplir con el yo daré al prójimo como a mí mismo. En cuanto al control del pronóstico, debemos orar incansablemente para que aumente el número de salados y luminosos de Cristo, que por su doctrina, enseñanza, son la sal de la tierra y por su testimonio de vida son la luz del mundo. Existe una deuda de la Eclesía con la humanidad por no haber sido verdaderamente sal y verdaderamente luz al mundo. Por tanto, todo cristiano debe ser de influencia y no influenciable en este sistema de pensamiento de falsos valores y depravaciones que corrompen la creación de Jehová Dios. Un cristiano que descuida su vida de piedad en comunión con el Espíritu Santo se convierte en un desnutrido espiritual y esa gracia que había en él desaparece, se hace insípido, por lo que carece de sustento para hacer efectivamente sal y luz al mundo. Como cristianos tenemos la responsabilidad de brillar delante de todos los hombres y mujeres de este mundo, por medio de vivir la cultura del reino, fundamentada en los principios bíblicos y adornados con las buenas obras de fe. Y debemos buscar la sabiduría, porque como dice Sabiduría 6, verso 12 y del 17 al 19, la sabiduría es luz y no se torna opaca, se muestra con gusto a los que la aman, se deja encontrar por los que la aman. El comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. El que la ama observa sus leyes. El que obedece sus leyes se asegura la vida que no perece. Y la vida que no perece nos pone muy cerca de Jehová Dios. Amén. Estudiemos la primera lectura que está tomada de Isaías 58, versículos del 7 al 10. En el diagnóstico, Isaías 58 es un capítulo que debe ser anunciado siempre a la Eclesía, a viva voz, como lo dice el verso 1. Grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Y es que muchas veces se puede estar confiado de que se está obrando bien y que las obras de piedad en desobediencia, porque son hechas al antojo humano y no conforme a la voluntad de Jehová Dios, por sí sola bastan. Isaías no condena ni menosprecia a todo ayuno, sino que la gente de su época tenía la costumbre de negarse a sí misma la comida y asumir posturas de luto y humillación como una ofrenda al Todopoderoso y un llamamiento a Él para su reconocimiento y consideración, mientras persistían en vivir injustamente y sin amor. Ellos de vez en cuando apartaban un tiempo para sentirse incómodos en general,
al no comer y a esparcirse silicio y ceniza sobre sí mismo, como un acto hacia Jehová y un llamado a él por su favor, mientras sus vidas estaban llenas de injusticia y de egoísmo. El ayuno es un día para afligir el alma. Si no se expresa un verdadero pesar por el pecado y no hay un compromiso para abandonar el pecado, no es ayuno. En los versos del 2 al 5 de este capítulo, el pueblo había mostrado tristeza en los ayunos, establecidos y ocasionales, pero abrigaban el orgullo, la codicia y las pasiones malignas, lo que invalidaba su ayuno ante Dios. Ser generoso y misericordioso es más aceptable para Dios que el ayuno hecho sin propósito, que lo hace vano e hipócrita. Muchos que parecen piadosos en la casa de Dios, en sus hogares son negligentes espirituales. No justifica al hombre su fe, sino obra por amor. El verdadero ayuno tiene que ver con el cambio del corazón. Se puede permanecer muchos días sin comer, pero si el corazón no cambia, el ayuno es inútil y no significa que la práctica del ayuno sea inválida. Lo que significa es que un ayuno sin un corazón cambiado no vale, es solo pasar hambre. Veamos lo que agrada a Jehová Dios y para ello debemos incluir el versículo 6, aunque no forma parte de la lectura de hoy. En los versos 6 y 7 nos dice: ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Lo que el Señor describe aquí es acción, y no una acción en prácticas religiosas, sino acción en justicia, en hacer su voluntad. Esto no es lo que la imagen de alguien que ha hecho pacto con el mundo. No se describe a alguien que está alejado de Jehová Dios y hundido en el mundo, la carne y el demonio, y que está viviendo consigo mismo y no le importa en nada a los demás, sino que se está describiendo a alguien que tiene un corazón cambiado, mudado, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y es que, preciosos Reyes Santos, hay que tener cuidado con el autoengaño, porque puede que hagan todas las tareas ministeriales y luego pensar que están justificados para vivir de la manera que quieran. O puede que lleven una vida adúltera, una vida con los de afuera, o sea, con los amigos y con los compañeros de trabajo, y lleven una vida con los de adentro, o sea, con los de la propia casa, o con los hermanos de la fe, o con los padres espirituales. Pero debes saber que puedes vivir la vida que tú quieras, pero al hacerlo no creas que estás justificado, porque la sangre de Yeshua ha obrado en ti, y tampoco crea que estás en bendición, porque de acuerdo a tu siembra será tu cosecha. Si ayunamos y oramos con el propósito de arrepentirnos de los pecados y de vencer las debilidades personales, desde luego estaremos buscando desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Debemos tomar la decisión y decir: quiero cambiar. Entonces Dios nos va a ayudar. Dios no va a mover nada en nuestras vidas si en realidad nuestros corazones no lo quieren, si no están dispuestos a rendirse a sus pies. Al estar dispuesto a obedecer a Jehová y ser modelados como el barro en manos del alfarero, vas a recibir los beneficios descritos en los siguientes versos.
Versículo 8. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Jehová te seguirá por detrás. Es un verso para meditar, escribir, memorizar y recitar, pues la promesa por ser fiel a Jehová es gigantesca. Es ser íntegros, santos y fieles en el cumplimiento de los deberes con Jehová Dios. Y esto trae abundante prosperidad y toda cosecha producto del pecado sana aceleradamente. Aquí Isaías dice de parte de Dios que serían liberados de las calamidades que sus crímenes les habían provocado y que la paz y la prosperidad volvería a visitar la nación. Y si tú lo haces, visita tu casa, que es tu nación. Cuando dice, marchará delante de ti, como lo hizo la columna de fuego en el tiempo del viaje por el desierto, y la gloria de Jehová te seguirá por detrás para protegerte contra cualquier ataque. Aquí lo que se está garantizando es una cobertura de 360 grados todo el tiempo, o sea, 24/7. ¿Qué póliza te cubre de esa manera? Jehová es inmutable, es inconmovible, no tiene sombra de variación. Por eso hay la garantía que cumple su palabra de bendición con todo el que le obedece, así como lo dice Deuteronomio 1, versos del 30 al 31. No teman ni tengan miedo de ellos. Jehová, nuestro Dios, que los conduce a ustedes, peleará por ustedes como ya lo hizo en Egipto y en el desierto. Han visto cómo los llevó durante todo el camino. Y escuchen bien, como un padre lleva a su hijo hasta que llegamos a este lugar. También lo dice Deuteronomio 31, verso 8. Jehová irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas, pues, ni te desanime. Cuanto más ahora que hay uno que va adelante y que es el camino, es la verdad y es la vida, el propio Yeshua, que es el ejemplo a seguir y es la guía perfecta para llevarnos a todos los que le seguimos y obedecemos a la vida eterna. ¿No estaremos más confiados? En el verso 9a, entonces si llamas a Jehová, responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. Si vamos ante Jehová Dios haciendo techubá y deseando cumplir con nuestra parte del pacto, nuestra oración es escuchada porque estamos cerca de Él. Se ha cuidado y se ha cultivado la comunión con el Padre bueno. Por tener estima, ¿por qué? Por el sacrificio de sangre realizado por el Cordero, que restableció la relación entre el Padre y los hijos. Pero si se sigue disfrutando del pecado, siendo falsos, huecos e hipócritas en el temor de Dios, si la piedad es falsa o inexistente, y siendo culpables de opresión, crueldad y deshonestidad por no conocer y hablar la palabra de Dios, que es la sal, y no vivir la cultura del reino, que es la luz, no se puede pretender que Jehová escuche el clamor de un renegado. En los versos del 9b al 10, si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas
y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Se describen acciones bien claras que, interpretadas desde la carne, resultaría entonces que hay que aperturar ONG de ayuda humanitaria llenas de risas y de palabras agradables por toda parte y listo, boletos garantizados de bendición aquí y después la vida eterna. Y no es así. Aquí Isaías está hablando el lenguaje del verbo manifiesto en el Evangelio de hoy. Sean la sal y la luz del mundo. Primero adentro en tu casa y luego a todas partes donde tú te mueves. Brillará tu luz en las tinieblas porque vives la palabra, la cultura del reino y de esta forma influencias para que otros también se salven. Y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. ¿Por qué? Por ser salado, lleno de la doctrina de palabra de Dios hasta rebosarla. Entonces no abras otro lenguaje, sino palabra, palabra, palabra. Los que hacen justicia y aman la misericordia tendrán consuelo aún en este mundo. Las buenas obras traerán la bendición de Dios, siempre y cuando sean hechas por amor a Dios y al prójimo, y las produzca en el alma el Espíritu Santo. En cuanto al pronóstico, prosigue Isaías enumerando las bendiciones a las que accede el que es fiel a Jehová. En el versículo 11 nos dice: Jehová te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Este verso puede carecer de valor para quienes no conocen el clima abrasador del desierto y lo difícil que resulta el sustento de toda forma posible de vida. Y la promesa es bien clara: habrá confort y saciedad, o sea, abastecido en todo. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado. ¿Qué traduce esto? Vigor y fortaleza en medio de una gran prosperidad, porque se puede tener de todo sin salud física ni espiritual, por lo tanto estar lleno de ¿qué? De vacío. En el versículo 12, volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y reconstruirás sobre los cimientos del pasado, y todos te llamarán el que repara sus muros, el que arregla las casas en ruina. Y es que ruinas antiguas se refiere a lo que había sido arruinado por el pecado, y es volver genuinamente a Jehová Dios de todo corazón, hace que cambie todo. Entonces la vida de ruina que llevabas ahora es otra vida, nuevo en Cristo eres fructificado. Y que repara sus muros, el que arregla las casas en ruina, es uno que decidió vivir conforme lo establecido por Jehová Dios, y sus promesas que han sido represadas en el pasado, ahora ¿qué pasa? Se cumplen en tu vida. Es uno que repara los propios muros y que, viendo tanto gozo y júbilo, dedica su vida a reparar los muros de los demás, enseñándoles a hacerlo. En los versos 13 al 14 es hacer como Dios dice y no como a mí me parece en el Shabbat, lo que trae el cumplimiento de la palabra de Dios en el obediente. Dice: si te preocupas de no caminar en día Shabbat, ni de dar trato a tus negocios en el día santo, si tú llamas al sábado delicioso y venerable, al día consagrado a Jehová, si tú lo veneras, evitando los viajes, no haciendo tus negocios ni arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz con Jehová. Yo te llevaré por las cumbres de la tierra
y te mantendré con la propiedad de tu padre Jacob. La boca de Jehová te lo asegura. Y hemos tenido en este mes pasado el compromiso de guardar un Shabbat de delicia en medio de las festividades paganas del 24 y 31 de diciembre. Y ahora la reflexión interior. ¿Lo hiciste a tu manera? ¿Te hiciste un salvoconducto para buscar debajo del arbolito que tú no pones, pero si te gusta el de los demás, los regalos que te dieron? ¿O te quedaste como de costumbre y como es tu hábito, celebrando un Shabbat de delicia en torno a la palabra? Reflexiona tu conducta. En cuanto al día de reposo, el séptimo día o Shabbat es un día de reposo ordenado por el Creador para santificarlo antes de la ley, como lo establece Génesis 2, versículos de 2 al 3. Ratificado en los mandamientos, Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Nombrado entre las fiestas del año en Levítico 23, del 1 al 3, como una fiesta de convocatoria semanal. Celebrado por Yeshua, quien no vino a abolir la ley, sino a darle fiel cumplimiento en Mateo 5:17. Y es que el día del reposo es una señal entre Jehová Dios y su pueblo. Que lo haya instituido es una señal de su favor hacia su pequeña manada. Y observarlo es una señal de obediencia a Jehová Dios. Y en ese punto tu voz se hace familiar para Él y cuando clamas, Él te escucha. En ese día debemos dejar de viajar. En ese santo día debemos dejar de hacer lo que nos place, es decir, sin control ni la restricción de la conciencia. Dejar de dar el gusto a los placeres de los sentidos. En los días de reposo no debemos seguir nuestros trabajos ni nuestros placeres. En todo lo que decimos y hacemos debemos marcar la diferencia entre este día y los demás días. Aún en las épocas antiguas del Antiguo Testamento, el día de reposo era llamado Día del Señor y apropiadamente aún se llama así, y por una razón adicional es el día de Yeshua de acuerdo a Mateo 12:8. Si recordamos así el día de reposo para santificarlo, tendremos el consuelo y el provecho de este y razón para decir qué bueno es acercarse a Jehová Dios. En cuanto al control del pronóstico, todos debemos orar fervorosamente por la ayuda de Dios a través del Ruach HaKodesh para examinarnos a nosotros mismos y hacerlo con su justicia manifiesta en su palabra. Se puede querer avanzar hacia el reino de los cielos bajo términos de hombre y de seguro se quedarán cortos, con el riesgo de irse al infierno, con una muy buena reputación en el mundo, pero sin ser conocidos por el Padre bueno Jehová Dios y por su Hijo amado Yeshua HaMashiach, porque simplemente jamás entró en comunión con ellos y su reino. Y solo se perteneció a un club de hombres celosos de todas las formas externas de religión, empeñados en hacer su justicia y querer agradar a Dios a su manera. Incluso pueden tener la certeza de estar en el camino correcto que les acerca a Él, pero no estarlo. Pero careciendo por completo del conocimiento de la bendita palabra de Jehová Dios, que constituye la verdadera doctrina, que agrada al Creador, convirtiendo todos sus actos en una cuestión de observancia externa, sin entender en qué consiste la verdadera vocación de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué se pone por obra por estar lleno de qué? De la doctrina de la palabra de Dios que hace salados
y viviendo la cultura del reino que hace ser luz en medio de las tinieblas. Por tanto, tu ayuno debe estar acompañado de arrepentimiento, y es así que se doblega la carne para ser renovado desde la mente, como lo dice Romanos 12:2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmese a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y conociendo la voluntad de Jehová Dios, entonces ponerla por obra. A fin de que sea más productivo, el ayuno debe ir acompañado de oración y meditación, y con el firme propósito de dejar el pecado y ser un hombre nuevo en Cristo. Para ello es preciso reducir al mínimo el trabajo físico, el tiempo laboral. La palabra acuérdate, con la que inicia el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, es la invitación a no olvidar que el ser humano no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a su Creador. Y guardarlo erradica del corazón el egoísmo, coloca la búsqueda de gloria personal en su debido lugar y exalta la gloria de Jehová Dios, el Creador, quien amó al mundo y que dio a su Hijo único para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, de acuerdo a Juan 3:16. Amén. En cuanto a la segunda lectura de 1 de Corintios capítulo 2, versos de 1 al 5, iniciamos con el diagnóstico. En el capítulo anterior, Pablo habló de lo útil que es la sabiduría humana y el gran contraste que existe con la sabiduría de Dios, la cual se revela en la predicación del Evangelio, cuyo tema central es la cruz de Cristo. Por un lado está la sabiduría humana, que los griegos valoran, y recuerden que Corinto es una ciudad griega. Y por otro lado está la cruz de Cristo. Bien es cierto que en el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios, que lo ha dicho el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 18. Demostró esta idea con los cristianos de Corinto, quienes no eran sabios, ni poderosos, ni nobles, como lo dice en el capítulo 1, verso 26. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. En el capítulo 1, verso 27 nos lo dice Pablo. Ahora Pablo les recuerda a los cristianos de Corintio que no tienen nada de que jactarse, excepto de su relación con el Señor. Dijo, así está escrito, el que se gloríe en el Señor, en el capítulo 1, versículo 31. Ahora, veamos cómo Pablo proclama la buena noticia. Y es que en primer lugar usa un mensaje sencillo, centrado en Cristo. En los versículos 1 y 2 nos dice, pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. En el capítulo 1, en los versículos del 26 al 31, Pablo habló de los cristianos de Corintio, quienes no eran sabios ni poderosos ni nobles, pero a quienes Dios escogió. Dios cumple sus propósitos a través de ellos. Dios ha elegido lo común y despreciado en el mundo, como ya lo hemos visto, y lo que es nada para reducir a nada lo que es. Entonces, aquí Pablo llegó a Corintio anunciando el testimonio de Cristo. Es difícil imaginar una obra más difícil y más grandiosa. Aún nuestros mejores científicos se esfuerzan por comprender los misterios del átomo.
quitan capa una tras otra solo para revelar la complejidad que hay dentro del átomo. Pero las cosas de Dios y las que ha creado no lo hacen, no quitan las capas para reconocer al Dios vivo, para tener comunión con Jehová Dios. Eso no lo hacen. Reconocen que esa tarea va más allá de sus capacidades y aparatos científicos que tienen. Sin embargo, Pablo viene a los cristianos de Corintio proclamando los misterios de Cristo. Pablo, siendo un letrado, no utilizó retórica, que es el arte de preparar argumentos persuasivos, ni oratoria, que es el arte del discurso público, para entrar en estos misterios profundos. Los griegos premiaban la retórica y la oratoria y hacían celebridades de los grandes oradores. Sería entonces lógico que Dios le hubiera dado a Pablo una gran capacidad oratoria para utilizarla a su servicio. Y es que si Pablo fuera gran orador, ¿no podría entonces así ganarse a más gente para Cristo? Pero el apóstol Pablo no discutió hasta hacer que los corintios creyeran en Cristo. No utilizó razonamientos enrollados para arrastrarlos hacia la fe. No les maravilló con una voz profunda ni con gestos manipulativos. No utilizó ninguna de las destrezas humanas que los griegos tanto apreciaban. Simplemente les habló de Yeshua HaMashiach y un Mashiach crucificado. Y con esto bastó, porque estando lleno de la palabra, fue sal y luz a los corintios. En segundo lugar, el mensaje del apóstol Pablo está lleno de humildad. Dice, yo mismo me sentí débil ante ustedes en el verso 3a. En los versículos 1 y 2, Pablo dijo que su predicar no se caracterizaba por oratoria ni grandes teorías, sino que se enfocaba solamente en Yeshua HaMashiach y un Mashiach crucificado. Ahora, en este versículo, Pablo mueve el énfasis de las características de su predicación a las características de su persona. Aunque era un apóstol llamado personalmente por Yeshua resucitado, descrito en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, Pablo no mostraba el orgullo tan grande que podría haber sentido por tal hecho. No se jactaba ni gritaba, no buscaba estatus de celebridad. En cuanto a su debilidad, Pablo reconoció que muchos dijeron de él, las cartas son duras y fuertes, dicen algunos, pero tiene poca presencia y es un pobre orador, como se lee en 2 de Corintios capítulo 10, verso 10. Habló de tener un aguijón y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardaban de todo orgullo. Lo podemos leer en 2 de Corintios 12, verso 7. Apeló al Señor para librarle de este tormento, pero el Señor respondió, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. En 2 de Corintios 12, 9. Pablo concluyó, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustia. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. En 2 de Corintios 12:10. Pablo podía contentarse con sus debilidades, sabiendo que y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. 1 de Corintios 1:25b. Y ha tomado lo que es débil en el mundo para confundir lo que es fuerte. 1 de Corintios 1:27b. Yeshua manifestó la fuerza de la debilidad en la cruz y siguió manifestándola en la persona del apóstol Pablo.
En el versículo 3b, Pablo se describe tímido y tembloroso, pero tenía muchas razones por las que acercarse a su ministerio con temblor y temor. Pues antes de llegar a Corinto, Pablo ya había experimentado persecución. Uno de los primeros lugares que visitó fue Antioquía de Pisidia, donde fanáticos judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Eso está en Hechos 13:50. Entonces Pablo y Bernabé fueron a Iconio, donde sus oponentes trataron de apedrearles, en Hechos 14:5. Luego fueron a Listra y a Derbe, donde sus oponentes de Antioquía e Iconio apedrearon a Pablo, creyendo que le habían dado muerte, en Hechos 14:19. En Filipo, Pablo y Silas fueron arrestados y encarcelados, Hechos 16:22. Fueron a Tesalónica, donde oponentes reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad contra Pablo. Hechos 17:5. Fueron a Berea, donde recibieron una calurosa bienvenida, pero oponentes de Tesalónica fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Hechos 17:13. Pablo fue a Atenas, donde recibió una fría y escéptica bienvenida. Hechos 17, de los versículos 16 al 34. Entonces llegó a Corinto, donde se oponían y le respondían con insultos. Hechos 18:6. Entonces, no es sorprendente que Pablo llegara a Corinto con mucho temor y temblor, pero el Señor se le apareció a Pablo en una visión diciendo: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Hechos 18, versículos 9 y 10. Yeshua le está diciendo: manifiesta tu amor a los corintios, siendo sal y luz. La tercera forma del mensaje de Pablo es respaldado por el Ruach HaKodesh. En los versos 4 y 5 nos dice: mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y de poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El logos de Pablo, su palabra o discurso, no era el logos de Sofía, es decir, de sabiduría, sino el querigma, que es una afirmación, pues se trata de la proclamación de la única verdad. Si Pablo hubiera utilizado una gran oratoria para ganar los corintios para Cristo, muchos hubieran sido atraídos a la persona de Pablo en lugar de Cristo, como algunos dijeron: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo, en 1 Corintios 1, versículos 11 y 12. Resultando en qué? En divisiones de la eclesía de Corintio. Ese problema hubiera sido mucho peor si Pablo hubiera utilizado métodos que llamaran la atención hacia su carisma en lugar de la fuerza salvadora de Cristo. Y si Pablo hubiera actuado como un gran orador, hubiera sido tentado por el orgullo espiritual. Y esto hubiera obstruido todo lo que Dios le pidió hacer. Pero Dios proveyó al Ruach HaKodesh con manifestaciones de espíritu y poder, como lo dice este verso 4b. ¿Y qué resultó de esto? La conversión en fe de muchos corintios. Entonces es la obra de obediencia hecha por Pablo, respaldada por Jehová Dios a través de la manifestación de poder del Ruach HaKodesh. En cuanto al pronóstico, hay que predicar como Pablo, con verdadera sabiduría,
Para ello debemos reconocer, en primer lugar, la verdadera sabiduría no es de este mundo. En el verso 6 se nos dice, es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus poderes que están para desaparecer. Y es que la verdadera sabiduría procede únicamente de Dios, quien instruye y vuelve maduros, haciendo salados a aquellos que se exponen a ella. Sabiduría capítulo 9, verso del 9 al 10 nos dice, junto a ti está esa sabiduría que conoce todas tus obras, que estaba contigo cuando hacía el mundo, que sabe lo que te agrada y está de acuerdo con tus mandamientos. Haz que descienda desde el cielo, donde todo es santo. Envíala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta. Aquí el que pide, la pide ¿para qué? Para un propósito, para que esté a su lado y sepa lo que le gusta a Jehová Dios. En segundo lugar, la sabiduría es un misterio. En el verso 7 nos dice, enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. En la Biblia, la palabra misterio tiene un significado diferente al que usualmente se le da en el mundo, y este viene del griego mysterium, la cual se usa para referirse a una verdad espiritual que estaba oculta para la humanidad, pero que ahora es revelada, como en el Evangelio. Por tanto, la sabiduría que proviene de Dios es un misterio que le es revelado a sus hijos por medio del mensaje del Evangelio y por la acción del Ruach HaKodesh, la cual fue predestinada desde antes de los siglos para la gloria de Dios y de los propios cristianos, de nosotros mismos. En tercer lugar, la sabiduría de Dios es revelada a los discípulos de Cristo. Los versos 8 al 10 nos dice, esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos los reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. Para los incrédulos de este mundo está oculta la sabiduría de Dios. Esto es así porque esta sabiduría se obtiene únicamente con la ayuda del Ruach HaKodesh, el cual el hombre carnal no posee. Cuando se refiere a las cabezas de este mundo, está mencionando a los líderes políticos y religiosos del tiempo de Yeshua, los cuales, aunque tuvieron la oportunidad de conocerlo y de escuchar sus enseñanzas, se negaron a creer. Lo mismo sucede en la actualidad. La gente se ha hecho un Cristo a su medida, sin el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, que es la única fuente salada de sabiduría. En cuarto lugar, la sabiduría es luz. En el verso 12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Como cristianos hemos recibido no cualquier espíritu de este mundo, sino al Ruach HaKodesh, que nos abre la puerta a la luz de la sabiduría, como lo dice Sabiduría 6, verso 12 al 17. La sabiduría es luz y no se torna opaca, se muestra con gusto a los que la aman, se deja encontrar por los que la aman, sale al encuentro de los que la quieren conocer,
Al que por ella se levantó temprano, casi no tendrá que esforzarse, la hallará sentada a la puerta. Apasionarse por ella es la mejor de las ambiciones. El que trasnocha a causa de ella estará pronto sin preocupaciones. Ella misma sale en busca de los que son dignos de ella. Se muestra con benevolencia en sus caminos. Sale a su encuentro en todos sus pensamientos. Pero hay un requisito que está descrito en el versículo 17. El comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. En cuanto al control del pronóstico, Pablo ha sido claro en enseñar que la sabiduría que busca la exaltación del propio ser y está basada en los conceptos terrenales es completamente vana y que la verdadera sabiduría proviene de Dios y revela el mensaje del Evangelio, el cual tenemos el deber de transmitir. Y para ello, primero, hay que estar completamente llenos del logo y del rema de Dios, hasta que forme parte de nuestro pensamiento y de nuestro propio lenguaje, de manera de impregnar a todo el que se acerque a nosotros de Yeshua HaMashiach. Segundo, hay que iluminar en todo tiempo a través de anunciar el mensaje del Evangelio de forma clara y sencilla. En tercer lugar, la predicación efectiva debe combinar el estudio de la palabra con la obra del Ruach HaKodesh. Y finalmente, hacer lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se las dará. Amén. En cuanto al Salmo, que es el 102 en sus versículos 4 y 5, 6 y 7 y 8a y 9, es un salmo didáctico y acróstico. Tiene por título Así es el justo. Como el que precede y el que le sigue, este salmo empieza con Aleluya. Los salmos 111 y 112 son gemelos, aunque el Salmo 111 es un himno de alabanza y el Salmo 112 es sapiensal. Los dos son acrósticos y tienen la misma estructura. Hay frases incluso enteras que son idénticas en ambos salmos. En el contexto, el salmista ofrece una apreciación del hombre recto, que Dios retribuirá y bendecirá por su fiel cumplimiento del deber, en contraste con la mayoría de los seres humanos que tratan de enriquecerse de cualquier manera o aprovecharse de los demás. El que teme a Jehová ordena su vida por un patrón divino. En los versos 1 y 3 se muestra que el justo que teme a Jehová Dios es bendecido. Y en los versos del 4 al 9 muestra que el hombre de Dios, el justo, resplandece. Este párrafo destaca dos características del hombre de Dios. Confía en Dios y demuestra compasión a los demás seres humanos. Los que prosperan están propensos a caer en varias trampas. Estos versos indican cómo identificar y evitar estas trampas. La primera de las trampas es el egoísmo, descrita en el verso 5. La segunda trampa es el miedo, descrita en los versos del 6 al 8. Y la tercera trampa es la mezquindad o avaricia, descrita en el verso 9. En el versículo 4, e iniciemos con su estudio, dice: brilla como la luz en las tinieblas para los de recto corazón. Él comprende, es clemente y misericordioso. Enfatiza este verso que el hombre de Dios es canal de bendición para otros. El justo también es clemente y misericordioso. Las mismas palabras que describen a Dios en el Salmo 111, versículo 4b.
Y es que así como Dios es misericordioso, el que le sigue siente compasión por los demás, mostrando que el justo manifiesta el carácter de Dios. En el versículo 5 dice: le va bien al compasivo y que presta y lleva sus negocios en conciencia. El que teme a Dios no piensa primero en sí mismo, piensa en los demás, como lo dice Filipenses 2:4. Es uno que en lo mucho o en lo poco que tenga para dar se goza en darlo con alegría, porque sabe que el Señor le recompensa. Igualmente maneja sus negocios sin corrupción, reparte lo justo y de manera equitativa para garantizar que se comporta con integridad. En el versículo 6, pues nada logrará perturbarlo, el recuerdo del justo será eterno. Muchos quieren que su nombre sea recordado largo tiempo después de su muerte, y la mejor manera de lograrlo lo explica este salmo. La vida del justo se destaca por la justicia que hay en sus acciones. Cuenta con todas las bendiciones y el respaldo de Jehová Dios, y por esto vive totalmente confiado, firme, y es recordado aún después de su muerte, porque su linaje también es justo y hace sus mismas obras. En el versículo 7 dice: no tiene miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor. Y es que la manera de responder a las malas noticias indica el carácter y la estabilidad de una persona que confía plenamente en Dios, porque todas sus obras son verdad y fieles. Por tanto, sabe que toda circunstancia en Dios es vencida y siempre es transitoria. En el versículo 8 nos dice: su corazón está firme, nada teme. El salmista tenía en mente la firmeza del justo en la batalla contra los enemigos de Dios, pues, como dice Pablo, todos los que quieren vivir para Dios sufrirán persecución. En esta batalla espiritual, el hombre de Dios está firme, confiado y afianzado hasta que vea la victoria, pues no teme a valles de sombra de muerte. Sabe que quien le cuida, le respalda y le protege 360 grados los 360 días del año. En el versículo 9, es generoso en dar a los pobres, su honradez permanece para siempre, su cuerno aumenta en gloria. Se debe compartir con los que dependen completamente de Jehová Dios. Así lo que se hace permanece. Muchos malgastan la vida tratando de lograr algo perdurable, pero lo duradero es invertir en las vidas de las personas, en especial de los que aman a Jehová Dios. En cuanto a la conclusión, es nuestra responsabilidad enseñar la palabra de Dios y nuestro testimonio vivir la cultura del reino, para ser efectivamente sal y luz en medio de tanta tiniebla, formando así parte de la Eclesía santa que preserva y hace brillar el reino del amado Padre Jehová Dios, cargado de su esencia divina de amor. Por ello hay que estar atentos, vigilantes, como atalaya, porque cuando se deja de lado la doctrina salada de la palabra de Jehová Dios, o se abandonan las conversaciones saladas y ejemplarizantes con los hermanos de la fe, se va diluyendo el reino que hay en ti y se pierde la capacidad de dar sabor de reino a tu entorno. Y en este punto tampoco eres luz, porque por eso comienzas a tener agrado con las obras de las tinieblas, siendo así que lo que inició por el Espíritu termina por la carne. Por eso es fundamental el nutrirse de la palabra, es fundamental movernos en el temor de Jehová Dios y las obras de piedad, para tener un espíritu nutrido que esté alimentado primero en ti,
para poder dar sustento a otro efectivamente como lo ha comisionado Yeshua, siendo unos que salan todo territorio porque son de influencia y siendo unos que dan ejemplo porque viven en plenitud la cultura que Jehová Dios delimita en su reino, y después a gozar la vida eterna. Amén. Preciosos Reyes Santos, ha llegado el momento de orar por todos los diezmadores, ofrendadores y colaboradores del ministerio de mosqueteros de Jehová que hacen posible este tipo de estudio para mantener una formación activa y genuinamente ser sal y luz en medio de tanta tiniebla. Y le digo al Padre bueno Jehová Dios que hoy derrame una doble unción del poder de su Santo Espíritu, de manera que sean impregnados del reino, llenos de amor, poder y dominio propio, y tomen la decisión definitiva de vivir en la integridad, santidad y fidelidad que la palabra de Jehová Dios exige, y de esa manera ser testigos y testimonios efectivos de tu reino de luz. Padre Santo, bendícelos de manera sobrenatural y extravagante, proveyéndoles a ellos salud y sanidad divina para que tengan el vigor de seguir trabajando en la extensión de tu reino de luz. Provéeles, Padre, además el sustento material hasta que sobreabunde, de manera que nunca les falte nada y que tengan a bien siempre contribuir con toda obra buena de tu reino y compartir con los hermanos, especialmente los de la fe. Padre Santo, bueno y fiel, haz posible que se restablezcan las relaciones entre los esposos, las relaciones entre padres e hijos. Inunda sus hogares de tu shalom, Padre Santo, de manera de que no exista violencia ni caos, porque eres tú, Padre Santo, el que moras en sus hogares, puesto que han decidido obedecerte fielmente. Padre de la gloria, haz un vallado de protección en sus vidas, porque si han diezmado, que se obre la palabra que tú has dicho en Malaquías 3, versos 10, 11 y 12, y que tú espantas al devorador de sus vidas y los preservas a salvo, y que dejas caer la lluvia bendita hasta la última gota para que fructifiquen sus campos, de manera que vengan a felicitarlo porque son ejemplo, porque son testigos de la obra productiva que tú haces a diario en sus vidas. Te pido además que se cumpla en ellos Sirácides 35, versículos 9, 10, 11 y 12, que les multiplique 7 veces más todo don perfecto, Padre Santo, que han traído a este ministerio para contribuir con tu reino de luz. Padre de la gloria, todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy, a quien sirvo. Amén, amén y amén. Hemos llegado al final de esta hermenéutica y quiero decirte que le des me gusta, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que recibas lo que subimos a nuestro canal. Y no olvides comentar el minuto de impacto, el minuto que ha hecho para ti algo trascendental de cambiar tu vida. Y comparte esta hermenéutica con todos tus contactos, de manera que así como ha sido de bendición para ti, pues lo sea también para ellos. De esta manera contribuyes a la extensión del reino del amado Padre Jehová Dios. Amén. ¡Sí!